Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa lleno de emoción, sin guión, sin filtro y sin miedo, señoras y señores. Aquí, por supuesto, aceptamos de todo, pero adicional a todo esto, hoy está con nosotros alguien a quien no le podemos decir que no. Es un hombre que, por supuesto, ha hecho reír a miles de colombianos. Lo hemos visto trabajar detrás de muchas producciones de televisión en el país y hoy él dijo: voy a estar en Imprudente. Le damos a todos ustedes también la bienvenida a esto que es Imprudente, señoras y señores. Hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso a nada más y nada menos que el señor Iván Marín. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo así que no me pueden decir que no? Ojalá eso fuera cierto. Tengo muchos no encima. Sí, por eso aquí dijimos no le vamos a decir más no más. Iván, gracias por acompañarnos y hablemos un poquito de quién es Iván Marín. No tengo ni idea, estoy intentando descifrarlo todavía. Entonces, si alguien sabe, por favor, contribúyame. Escríbame. Y me dice quién soy yo, porque ni idea. Bueno, Iván, un trabajo arduamente forzado y forjado mejor en el trayecto de lo que llevas, arrancadas obviamente en el mundo y en la industria de la televisión, pero eres una persona supremamente inteligente. A mí me dijeron que eres una lumbrera. ¿Quién te encantan los libros? Que a mí me parece tan feo que le mientan así a la gente, Dios mío. ¿Quién te dijo eso de embustes? No, yo sé que es verdad. Te gusta mucho la lectura y te gusta escribir. Sí, ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? No, desde niño. Tengo tal vez una influencia paterna. Mi papá siempre fue un lector consumado y tal vez pues un reflejo de eso, del hecho de que en mi casa siempre fue normal el tener libros. Entonces, porque no teníamos muchas cosas, pero mi papá, de lo poco que tenía, lo invertía en libros. Entonces, encontré, estamos hablando de que era una época previa a todas las distracciones que se tienen hoy en día con redes sociales, con el celular, con el internet. Entonces, yo encontré a muy temprana edad divertimento, distracción y pues no sé, fuente de cultura, de aprendizaje en los libros. Entonces desde allí, desde muy pequeño dato, sí. Y hoy cuentas ya con una biblioteca de más de 2000 libros. Uy, madre, sí, más o menos, sí, yo creo que sí. Y eso que en la época de la pandemia, Sí. mi esposa me obligó a sacar muchos. ¿Ah, sí? Sí, una vez me agarró y me dijo que yo tenía ya demasiado, lo cual pues sí, era cierto, tal vez de cierto modo. Y me dijo que tenía que realizar un ejercicio de desapego. Entonces que tenía que salir de varios de ellos, de los que yo ya hubiera leído, o tal vez si tenía algunos repetidos. Entonces me di como a la labor de eso, entonces saqué muchos y se los obsequié a amigos, hice con otros que me quedaron. También empecé una iniciativa bonita de crear, procuro hacerlo tal vez una vez al año, una función que consiste en la entrada, en la boleta, es llevar un libro. Y entonces recogemos libros para entregarlos a colegios que no tienen los recursos necesarios para su biblioteca o ancianatos. Entonces sí, a pesar de esa purga que mi esposa me hizo hacer en esa ocasión, tenemos bastantes libros, sí. Bueno, el tema, muchos te conocen, te han visto en muchas producciones, tienes películas, ahorita ya ahondamos en todo este tema, pero no conocen de pronto ese Iván detrás de todo lo que hace, del humorista, del que lo hemos visto en televisión, y no conocen la parte del Iván escritor, de esa persona que se sienta a escribir un guión. O sea, yo tengo curiosidad, ¿cómo escribe uno un guión? ¿Cómo escribe uno un libreto? Estuviste en producciones como La Vaca que Ríe, que además veíamos, o sea, eso hace mucho tiempo. Triple hijo madre, La Vaca que Ríe. O sea, Janet Batman trabajaba en ¿no? Sí, así era. Así es verdad. Creo que eres la primera persona que me entrevista y que menciona La Vaca que Ríe. Porque La Vaca que Ríe fue, por cosas de la vida, fue el primer programa de televisión para el cual escribí. En ese momento yo trabajaba, era como escritor de radio. Y el que fue el libretista en jefe de esa producción, Diego Fernando Valencia, él era compañero mío de escritura en radio. Trabajábamos en 88.9. Él empieza a trabajar para allá. Y en un momento me pregunta, yo estaba en mis inicios apenas, y precisamente él me dice que si me gustaría aprender a trabajar para televisión.
y entonces me pone como a hacerle asistencia en temas de libretos, en organización de escaletas. Empecé a hacer mis primeros diálogos, allí fue mi primer contacto con cómo era esa escritura audiovisual, que es muy distinta a la que había practicado o ejercido hasta ese momento. Entonces fue algo bonito, fue un aprendizaje chévere. ¿Sientes que el tema de la escritura, digamos, de escribir un guión, se te dio por naturaleza? ¿Lo estudiaste? ¿Cómo fue? No, pues a los guiones llegué como tal, accidentalmente, presidente, como te cuento, porque yo siempre había querido escribir, pero como literato, digamos así. Entonces, y para ese momento yo desde pelado escribía mucha poesía, muchos cuentos, tenía el sueño de ser novelista, pero nunca me había propuesto escribir para televisión o para radio, como terminé haciéndolo o lo estaba haciendo en ese momento. Todas esas otras cosas llegaron casi que accidentalmente a partir de que simplemente me gustaba escribir. Sí. Entonces me gustaba escribir y eso me llevó a que escribiera humor. El escribir humor me llevó a terminar haciendo radio y escribir para humor de radio terminó haciendo que escribiera para televisión y así sucesivamente una cosa fue llevando a la otra. Bueno, el tema a mí me apasionó porque cuando me di cuenta que eras el escritor de los libretos de este programa tan visto por muchos de mi edad, entonces yo, oiga, qué bacano. Mucha gente no recuerda, dicen que sí, es la Vaca que ríe. No, obviamente la Vaca que ríe es un restaurante, es una... Ajá. Yo lo tengo muy presente por la vaca que metían al set. Sí. Eso era muy bacano. La premisa era que ellos tenían una vaca como mascota a escondidas, porque era en un edificio, en un apartamento, y pues era prohibido. Entonces no recuerdo por qué era que la protagonista terminaba teniendo una vaca de mascota y era como las vicisitudes de tener un animal en un apartamento. En muchas entrevistas te han preguntado el por qué llegaste al humor. Y ya lo has contado en muchas entrevistas. Entonces, en muchas entrevistas has hablado también acerca del tema de la depresión por la que pasaste y todo este cuento, y ya como que qué pereza. Sí. Qué pereza. ¿Sabes? Sí, ya se iba a suicidar, ya, sí. Sí. Ya. No me mató. Además tenía 19 años, eso ya quedó atrás. Ya, o sea, ya tiene 50, o sea, ya, supérenlo. Ya. Estamos a esto. Sí. El tema artístico, porque estás escribiendo, pero luego dices, bueno, quiero ser humorista. ¿Quién te da el paso a ser humorista? ¿En qué momento decides, yo quiero hacer humor y empiezas el camino del humor? Lo que pasa es que no hay como un momento exacto, sino que yo creo que es la sumatoria de varios acontecimientos. Entonces, por ejemplo, el momento en el que descubro, o tal vez me hago consciente de que tenía una aptitud para hacer reír, fue en un bar. Yo simplemente hasta ese momento yo me presentaba en muchos escenarios porque me gustaba el teatro, estudié teatro hasta cierto punto y me presentaba en escenarios de cuentería o de declamación de poesía y esas cosas porque me gustaba el arte desde allí, pero era una cuestión más, ¿cómo lo digo? La verdad sí, más mamerta. Vamos a ver los pensamientos que tengo para compartir con el público. Entonces en una oportunidad cuando me veo enfrentado a otro tipo de escenario, otro tipo de público en el que tal vez no quedaba tan bien eso, me pongo a intentar hacerlo reír de manera intencional y lo logro. Y esa noche yo, por ejemplo, dije, quiero ahora sí hacer esto, hacer reír a la gente, porque la satisfacción fue muy grande. Posterior a ello, pues una cosa es simplemente proponerse, intentar hacer reír. Luego, cuando llega una oportunidad de una convocatoria para 88.9, la emisora en la que estaba trabajando cuando te conté ahorita lo otro, pues yo me presento, esperando a ver qué pasaba y, bueno, oh sorpresa, me gano el concurso, entonces termino formando parte del programa, en ese momento se llamaba El Zoológico de la Mañana, los que tengan sus años lo recordarán, entonces termino haciendo parte del programa, pues que me iba a imaginar yo, estar trabajando en un programa de mucha significancia en ese momento a nivel radial. Posterior a ello, terminó escribiendo para un humorista que yo escuchaba de niño, que es Vargas Bill. Él va como invitado en una oportunidad del programa al 88.9. Yo hacía guiones para los invitados, entonces a él le gusta lo que yo escribo y me da la oportunidad de empezar a escribir para su grupo y entonces termino reclutado en el manicomio Vargasville. Y así, o sea, siempre ha sido una sumatoria de varias cosas. Entonces, no creo que haya sido un momento en particular el que haya definido por completo el rumbo, sino que creo que es la sumatoria de varios momentos que han llevado el uno al otro. Entre todo lo que usted guarda, Ricardo,
tiene algo muy guardado, muy especial de su infancia. Grillo. ¿Por qué guarda todavía Grillo? Porque soy terco. Grillo es un osito de peluche que es como Bobo, el de Mr. Burns, Sí. en Los Simpsons. Es un juguete que para mí porta magia, porque además hay algo muy particular con él, y es que en algún momento de mi vida mi tía intentó deshacerse de él, y lo botaron sin consultarme. Y lo botaron entonces en la esquina de la casa, donde arrumaban como la basura para cuando pasaba el camión. Un día yo me iba yendo a trabajar, yo tal vez tendría ya tal vez unos 15, 16 años, y hoy cuando veo y entre la basura, veo como el muñequito asomado, yo, ese no es Grillo. Y yo, ¿qué hace Grillo ahí? Y voy y lo rescato, y resulta que lo habían botado sin consultarme. Entonces, otra vez volvió a mí, entonces yo siento como que es un muñeco que se rehusaba a dejarme, entonces por eso tal vez me gusta tanto la película de Toy Story, porque me siento como Andy. Sí. ¿Quién le regaló Grillo? Grillo también llegó a mi vida así, llegó al azar en una oportunidad en el antejardín de la casa, apareció, alguien lo había botado y no tenía ojitos, no tenía nada, y entonces yo lo que hice, mi abuelita me permitió tenerlo, lo lavó y ella le cosió los ojitos. Sí. Entonces así llegó Brillo a mi vida, entonces por eso digo que tema, o sea, no solo llegó a mi vida así, sino que también se rehusó a irse, entonces ya hoy lo conservo. Tienes un montón de talentos y te admiro personalmente, pero admiro el talento que tienes de poder imitar voces. No, pero mi esposa es la que insiste en que puedo imitar voz. Lo que Sí, pasa es que hago una que otra. Lo que pasa es que yo he trabajado con verdaderos imitadores, entonces digo, no me pondría ese rótulo de imitador, no, molesto con alguna que otra voz que tenga. ¿Qué voz se le da? Pero pues no sé, me pusieron a ver, por ejemplo, es que sobre todo los personajes que imitaban radio, eso, hay muchos que no sé si las personas se identifiquen, Poncho Rentería. Sí, como... Sí, yo decía, buenas, hoy vamos a ver cómo están las mamacitas. Me gustaba de niño imitar al Gavilán Pollero, que, no, soy el Gavilán Pollero, Ok, quiero matar un paisán. Entonces, me gusta imitar a Mickey Mouse. Hola, amiguitos. Imitaba en radio, imitaba aquí a Freddy Rincón, que en paz descanse. Yo hacía básicamente voces que de pronto veía que quedaban sueltas, que ninguno de mis compañeros tenía, y con los que sentía que podía aportar al programa, porque el programa tenía, cuando antes la radio era fundamentalmente auditiva, hoy en día ahora pues es la goma de que todos están acompañados de una cámara, entonces para mí se ha perdido esa magia que tenía. Entonces ahí hacía como mis pequeños aportecitos. Lo que pasa es que, mira, yo trabajaba con Vargas Vil, Risa Loca, Camilo Cifuentes, con gente que de verdad imita. Entonces, entonces soy muy tímido al respecto con la imitación. Lo más difícil de ser humorista. Tal vez crear la exigencia de la creatividad constante, porque a diferencia de la música, la gente del músico quiere siempre lo mismo. Sí. Siempre quiere la misma canción, así pasen 30 años, la gente quiere escuchar la canción de hace 30 años. Entonces, incluso si tú ves en las grandes bandas, por ejemplo de rock, que es uno de los que más me gusta, la gente rara vez quiere escuchar en concierto las canciones de sus álbumes recientes, quieren escuchar solo las viejas. Entonces, en el humor ocurre todo lo contrario, la gente va y si le vuelve a ver a uno un chiste que ya le vio en otro, se aburre y dice, no, pero esto ya se lo vi en tal lado. Entonces uno siempre tiene que tener algo nuevo. Entonces eso tal vez es lo más exigente y difícil, el tener siempre una creatividad. Tal vez hoy en día hay una exigencia adicional, que es el tener que lidiar con la gente que se indigna por todo, porque hoy en día la gente se indigna por todo, por todo. La gente no se indigna por algo, la gente no se indigna por algo que uno diga, sino por algo que ellos entendieron, ellos interpretaron de otra forma. Entonces, es complejo. Bueno, usted ha tenido la oportunidad, la posibilidad además de de seguir apareciendo más en televisión. ¿Por qué ha rechazado 5 veces a participar en MasterChef? MasterChef y otros varios realities. MasterChef tal vez es al que más me han invitado, porque es que no me gustan los realities, y así es simple, o sea, no me llama la atención. Por ejemplo, MasterChef puntualmente es un reality, ojo, contra el que no tengo nada. Sí, es solamente que no me gustan, no disfruto. O sea, por ejemplo, ¿cuándo en mi vida
fue un propósito el cocinar. Nunca. No nunca. sabía hacer nada, ¿no? No solo no sé, sino que no me interesa. O sea, Sí. no aprendí a cocinar cuando vivía solo, que, Sí. que tenía una mano adelante, otra atrás. O sea, no cocinaba ni para mí. O sea, porque yo prefería, yo por ejemplo vivía en una pensión universitaria para que me cocinaran. Cuando viví con un compañero, tenía mi roommate, teníamos el trato, él cocinaba, yo lavaba. O sea, yo nunca cociné a mis hijos, no les hago ni unos huevos a mis hijos. Sí. O sea, jamás en la vida fue un interés. Pero ahora todos los famosos quieren Cocinar, participar, todos ¿no? cocinan. Todos cocinan, todos quieren, y todos quieren, pero solo para aparecer en televisión. Ok. Y para aparecer en televisión no tengo ese afán de figuración porque son muy populares, o sea, no digo que no, los ven mucho y me dicen, no, pero es que los ven mucho, sí, pero pues el porno también lo ven mucho, el porno también lo ven mucho y no hago porno. O sea, no me interesa. ¿Haría porno? Si tuviera con qué. Si tuviera con qué, por supuesto. A mí lo que me da pena no es la desnudez, sino lo que mostraríamos con la desnudez. Daría pesar. Sí, entonces no sé, y tampoco me gusta lo que llevan implícito los realities, que tal vez no tan de cara al público, pero sí los entretelones, que es la manipulación interna que conlleva a conflictos entre los participantes, porque es como lo que le da atractivo al tema. Y a mí eso me aburre mucho, Sí. el que pretendan hacerme pelear con otro, a discutir con otro, tal cosa, solamente por generación de rating. Entonces, no, a mí eso me da mucha pereza. Bueno, vamos aquí a tocar por encimita, un brochazo. Usted viene de un tema, digamos, difícil de su infancia, entonces ya que el abandono, que no lo querían, que hay que tal, que... Entonces llega, se va con su abuelita. Pero mira que hay una, qué pena Sí. te tengo ahí. Tal vez fue difícil, pero yo nunca fui consciente que era difícil. Ok. O sea, yo, Porque lo que sí, uno no tiene no lo extraña, ¿no? exacto, También. sí, tal vez yo nunca sufrí, o sea, Sí. hoy en día veo y digo, embarrada, que tal vez hubiera sido chévere tener tal cosa, pero en el momento el no tenerlo, nunca sufrí por el no tenerlo, nunca sufrí el no tener dinero, afortunadamente nunca me alimenté con algo que hoy en día muchos políticos alimentan a la gente, pues el resentimiento social hacia los que sí tienen. Yo, por ejemplo, hay una frase que tengo que dice que en toda familia colombiana siempre hay una tía rica que nunca es la mamá de uno. Sí. Entonces yo veía en efecto a mi primo el rico, el que sí tenía mucho, el que iba, yo a duras penas me movía entre Pereira y Bogotá, y mi primo iba de vacaciones a Miami, a Orlando, y yo nunca sentí rabia hacia mi primo por el hecho de que él pudiera vivir. Entonces, como que se me hizo normal, yo entendí, así es la vida, unos tienen, otros no, y yo lo único que hacía era decir, algún día voy a hacerlo, algún día soñaré, algún día tendré, algún día las cosas se me darán y ya. Entonces, fue una infancia, entre comillas, difícil, pero nunca, no fui consciente de ello en su momento. Y eso estuvo bien, ¿no? Además, porque en medio de todo, pues, es un mensaje para muchas personas que pasan por esa situación y lo ven difícil. Pues no lo vean difícil, véanlo diferente. Sí, hoy lo que pasa es que vuelve y juega el tema de las redes sociales hoy en día, pues mucha gente se alimenta se envenena o si no lo cataliza con veneno, lo cataliza con tristeza, con frustración, al ver las vidas perfectas de otros en redes sociales. Sí. Y entonces creen que eso es así. No le crean a las redes. Ustedes no saben cuánta gente que tiene millones de seguidores no cogen taxi porque no tienen para pagar un carro. O sea, Sí, total, sí es verdad. En algún momento de su vida se visualizó teniendo producciones y siendo el primer humorista colombiano en tener un montón de audios, de chistes y bueno, no sé cómo se le llame, en todas las plataformas, porque fue el primero. No, pero fue primero en Prime Video. En Prime Video fue la plataforma donde tuve ese honor. Pero no, porque son cosas que yo creo que van llegando. Yo creo que vivir obsesionado con... Hay a quienes les funciona, Sí. indudablemente, pero nunca lo he aplicado. O sea, la obsesión de algo puntual, como decir, no, es que quiero ser el primero en tal, o quiero ser el mejor, no, nunca ha sido. Mucha gente lucha por eso de, es que quiero ser el mejor comediante. No, yo solamente quería ser un buen comediante Sí. y poder vivir de mi comedia. Era mi única aspiración. Tal vez yo, pues sí tenía ilusiones, no voy a decir tampoco no, pero mis ilusiones eran mucho más... No sé si llamarle básicas o aterrizadas. Yo, por ejemplo, soñaba con ver mi nombre en la marquesina de un teatro. Eso soñaba. Soñaba con ver mi nombre en una producción de cine. Soñaba con esas cosas, pero no soñaba con que es que tal vez sí, en momentos soñaba con ganarme un premio Oscar, cosas así. Sí. Pero no, de manera objetiva, muchas de las cosas que me han ocurrido en la vida, mentiría si digo, fue un sueño hecho realidad, porque la gran mayoría de esas grandes cosas llegaron sin que yo hubiera soñado con pasar. O sea, yo solo soñaba, y ese es el sueño que estoy viviendo, con poder vivir de lo que vamos a hacer. Y el poder vivir de lo que vamos a hacer me ha permitido que se presenten muchos sueños que no sabía que podría llegar a alcanzar. Yo sé que no lo he dicho en ningún medio de comunicación y en ninguna entrevista. ¿Qué sintió usted el día
que se hizo el lanzamiento de Prime Video, usted como persona, ¿qué fue lo que usted sintió del cuerpo, energía? ¿Qué sintió? Nervios, muchos nervios porque había una responsabilidad muy grande en torno al lanzamiento, porque era el primer show original de la plataforma que tenía un comediante latino. Sí. Ya había algunos, pero de habla inglesa, no latinos. Entonces, cuando tuvimos la charla con los ejecutivos, ellos decían que mi show iba a ser un medidor para ver si, por así decirlo, para ellos valía la pena invertir en otros comediantes y tener más shows. Entonces yo sentía como la presión de Juan Marenito, que esto le vaya muy bien, o si no aquí le va a cerrar la puerta a muchos y al contrario quiero ojalá abrir una nueva ventana para muchos de mis colegas y para pues, futuras generaciones. Entonces tenía como esa presión, tenía el miedo de que no lograra las cifras mínimas que nunca supe cuáles eran, que ellos esperaban. Pero pues afortunadamente hoy en día, si ustedes ven, ya hay muchos comediantes en la plataforma, lo cual me da a entender, se logró. O sea, sí le fue bien. Sí fue bien. El tema de las películas. Las películas. ¿Se lo imaginó en algún momento? Y me lo sigo imaginando. Porque, o sea, sí lo sigue soñando. Porque me lo sigo soñando porque si bien he hecho cine y he sido muy feliz con lo que he hecho, aún no he hecho el cine que sueño hacer. Entonces aún no he actuado como precisamente como actor. He estado como, pero mi máximo sueño es dirigir una película. Entonces aún no he podido hacer el cine. Me gustaría que fuera drama. Me gustaría, ahí lo tienes. Entonces sigue siendo un sueño para mí. Este sí es un sueño que sigo persiguiendo y que pues espero la vida me dé la oportunidad de realizarlo. Si le dieran la oportunidad de hacer un stand-up comedy, de todos los que ya he hecho además, en una sola noche, le dijeran, Iván, usted puede hacer un stand-up comedy, ¿prefiere chistes picantes o chistes negros? Humor negro. Picantes, no, yo creo que los picantes, sí, me gusta más. Sí, no sé, porque con el tiempo me volví mucho más sensible con respecto al oscuro del humor. Y sobre todo cuando era guionista en radio, hace muchos años yo escribía muchos chistes de humor negro y entiendo lo que es el humor negro, pero creo que hoy en día se ha malinterpretado en ciertos ámbitos y veo que muchas veces el humor negro mal empleado, digamos el mal humor negro, lo que hace es vulnerar a otros. Entonces hay cosas que siento que antes yo era capaz de decir, hoy en día no. Hoy en día sí, no me siento capaz, no sé, me volví blandito. Entonces sí, no, ya como que pienso dos veces las consecuencias de lo que voy a decir. Usted que es escritor, si su vida fuera una comedia, ¿cuál sería el título? El humor de mi vida. Sí. El humor de mi vida. ¿Por qué? Porque la comedia realmente y el humor creo que ha sido el amor de mi vida, lo que me salvó la vida en un momento, lo que me hizo creer que yo podía valer algo más, lo que me hizo conquistar a mi esposa al parecer, lo que me hizo obtener algo económicamente hablando, salir de la pobreza de la olla. Entonces sí, el humor. Usted en sus inicios no era así de pintoso como es ahora. Ni Dios te bendiga por eso. Por favor, le ponen muchos filtros a esta vaina. Es que ya le está poniendo el filtro, de hecho, en este momento. Y detrás del hombre que está hoy en día triunfando, existe una gran mujer. Hábleme un poquito de eso, de esa mujer, que por supuesto es un manager además de todo, ¿no? Ella tiene todo el mérito de que yo no me vea tan chiliproso, tan dejado hoy en día, porque yo molesto diciendo que ella tiene un mérito inmenso porque fue una mujer que vio un lote baldío y dijo, ahí se puede construir algo, ahí hay algo. Ella vio una vaina llena de maleza y dijo, si afeitamos esa maleza y de pronto construimos acá. Entonces logró ponerme medio decente, medio digno y creyó en mí siempre. ¿Y por qué feo si usted cuando estaba joven no? Pero no sé, ahora no es que sea pues Manolo Cardona, pero sí, era bueno, una cosa heavy. Mi esposa me hizo cambiar mi look, me hizo operarme, me hizo... ¿Qué cirugías tiene? Por ejemplo, bueno, algo muy importante, yo sufría miopía degenerativa, entonces yo utilizaba unas gafas, me veía... Si soy nerd, pues me veía súper nerd. Entonces ella me hizo
operar los ojos, que honestamente pues, tal vez no lo había pensado, no la quisiera, Sí. pues, yo iba con mis gafitas, ¿sí? Entonces ella me hizo, y es un cambio impresionante para los que tengan problemas oculares, créanme, operarse los ojos le cambia a uno la vida. También yo de niño tenía una maña, era que yo jugaba así con mis orejas y me las hacía así, entonces mis orejas en un momento se quedaron como así. Entonces ella me llevó a que me operaran, no me acuerdo cómo se llama esa cirugía, y entonces me las volvieron a pegar. Ah, ok. Porque si era... Orejón. Sí, sí era... Y después también ella hizo cambiar mi look, yo utilizaba una barbita muy distinta y terminé usando como el look barbado por el cual la gente me identifica hoy en día. Sí. Fue como más idea de ella que lo empecé a utilizar. Ella cada rato lucha por hacer que yo vaya al gimnasio, eso sí es una lucha que pobrecita. La que lipo pecado. ya, más fácil. No, lo hicimos una vez. ¿Ah, sí? Sí, una vez me hice la lipo. ¿Y no? Funcionó porque, o sea, sí funcionó en su momento, pero a los 6 meses atrás estaba igual de gordo y ya había padecido todos los dolores. La lipo sí duele, le vi el culo al diablo, le digo sinceramente, fue una cosa horrible y nada, porque usted sigue teniendo los mismos hábitos, entonces no sirve de nada. ¿Qué le dolió más, la lipo o el posoperatorio? El posoperatorio. Los Yo masajitos. odiaba a la enfermera. Yo creo que nunca en la vida, o sea, yo no puedo decir que nunca he tratado mal a una mujer, porque si a esa enfermera la trataba yo muy mal, yo la puteaba muy feo. Le decía, "Ay, ya, coma mierda", porque es que la cosa Los esa para drenajes, los drenajes, qué cosa para doler. Y para que a los 6 meses volviera a estar gordo, entonces Sí. nada, pues madre. Entonces hoy en día les digo, no, háganse el bien a sí mismos, cuiden la alimentación, hagan ejercicios, vainas y... Bueno, ¿qué significa para usted Comediantes de la Noche? Comediantes de la Noche fue el programa al que le debo el haber sido reconocido y que mi trabajo pues pudiera tener una trascendencia al público. Para ese momento yo ya llevaba tiempo batallándola, luchándola, nos enfrentábamos a muchas adversidades porque sobre todo era un género no popular aún en el país, un género de humor que tocaba convencer a los teatros para que nos dieran la oportunidad o a las empresas para que nos contrataran, porque pues somos un país de costumbre más de cuentachistes, de retahílas y cosas así. Entonces, cuando Comediantes de la Noche surge, entran a conocer nuestro estilo y pasamos a tener una relevancia nacional en materia de humor. Y ese programa, no, yo le debo todo, o sea, mi carrera profesional, ahí sí hay fácil de decirlo, mi carrera profesional tuvo un antes y un después radical con Comediantes de la Noche. ¿Volvería a trabajar con alguno de los Comediantes de la Noche? No, yo trabajo con varios. Sí, ¿Todavía? Todavía con varios de ellos, muchos, no todos fuimos, pero varios de ellos trascendió una amistad más allá del programa y hoy en día hay unos con los que tengo mucho trabajo constante por diversos proyectos, otros con los que no trabajamos juntos, pero nos vemos cada tanto y compartimos y lo pasamos muy bien. Si usted pudiera robarle la rutina a un comediante, ¿quién sería ese afortunado? ¿Afortunado? Pues yo no sé si es una fortuna que no les robe. Una rutina que yo admiro demasiado, pero es de un comediante norteamericano. Sí. Es de un comediante australiano, a decir verdad. Se llama Jim Jeffries, una rutina que él hace sobre el control de armas, criticando pues a los gringos locos que les gusta. Entonces él hace una rutina que para mí es perfecta porque tiene crítica por completo sin sacrificar el humor. Porque por ejemplo aquí hay muchos que quieren hacer o hacen crítica con humor, pero es más panfletaria que cómica. O sea, dicen cosas que sí, que hacen pensar, pero no hacen reír. Y a mí me gusta esa rutina. Dice cosas súper certeras en cuanto a que uno dice, pues madre, es que tiene toda la razón, pero al mismo tiempo es tan graciosa. Entonces me parece una rutina supremamente inteligente en ese sentido y entonces si me pudiera robar una, entonces hacer que todo el mundo lo olvide y que piensen que fue escrita por mí, sería esa. De todas las redes sociales que existen, ¿cuál es su favorita? Tinder, pero mi esposa no está de acuerdo. ¿Por qué no lo deja abrir Tinder? Porque, Dios mío, una vez la abrí, pero era solamente por hacer un estudio de mercadeo, por supuesto, para poder hablar sobre ella. Ella lo descubrió y no lo compartió, pero bueno. No, hablando en serio, digamos hoy en día es que ha habido momentos, porque por ejemplo, en su momento, mi red favorita era Twitter. Sí. Cuando Twitter fue popular, tal vez creo que hasta el sol de hoy, creo que es la red social en donde más seguidores he acumulado. Porque entonces cuando Twitter era chévere. Era chévere, antes porque de que ahora gente, es X, ¿no? Y ahora la gente pelea por todo, se indignan por todo lo ven como política. Usted no importa lo que usted puede decir, ay, qué bonito el sol, claro, porque como el sol sí brilla es solo para unos, ay, triple hijo de perra vida. Entonces se volvió muy aburrido. Entonces, en su momento fue Twitter. En la actualidad yo creo que tal vez el que más utilizo es Instagram. Sí. Instagram tal vez. O se podría también decir que
YouTube. Ok. YouTube es una Sí, sí, red social. sí, Y claro. YouTube, porque por ejemplo YouTube, hay algo que disfruto mucho de YouTube y es que YouTube te permite ver programas enteros, ¿sí? Programas. Ajá. Porque yo detesto del mundo de hoy la inmediatez que dicen que hay que tener para poder tener cautivo al público. Sí. Que por eso TikTok todo tiene que ser los contenidos rápidos, porque tú tienes que de una enganchar al público, si no pasa en el video. A mí no me interesa tener como público a alguien que se te distrae en 2 segundos. Sí. No, porque yo quiero gente que le guste ver el cine, que pueda sentarse 2 horas a ver algo, que se pueda sentar en YouTube a disfrutar un programa de 40 minutos, de 45 minutos. Si eres alguien que a los 15 segundos ya te aburriste, es una persona que yo digo, puta, no tiene cero capacidad de concentración. Entonces, ¿Qué sería algo que usted nunca haría en un show? que nunca haría en un show. Pues es que hay muchas cosas que nunca haría en un show, pero bueno, por ejemplo, actualmente no haría el ponerme a insultar a alguien para divertimento de los demás, ¿sí? O sea, como meterme con una persona de una forma fea, solamente porque los demás se rían de ella. Ok. Eso no me gusta. Actualmente están haciendo un formato muy bacano con otros humoristas. Se llama De la culpa. Los de la culpa. ¿Por qué no hay viejas ahí? Porque somos 6 hombres que, si hubiera una sola mujer, se cohibirían de poder decir todo lo que decimos. Sí. Porque, pues, admitámoslo, cuando un hombre está solo con sus amigos, se comporta de forma muy distinta que lo dicho. Si hay solo una mujer, ya uno se tiene que controlar. Sí, sí, sí. Entonces, el programa no sería lo mismo si existieran mujeres ahí. ¿De dónde nace la idea de este? La idea no es nuestra, el programa nace en Comedy Central y Ok. precisamente Comedy Central es el que nos conformó como grupo y Comedy Central tenía precisamente, era como una franquicia, había en Argentina, en México, en Brasil, Colombia y también tenía por aparte lo mismo, con el mismo formato, pero de chicas. Sí. Lo mismo, entonces un grupo solo de mujeres, las chicas en Argentina existen las chicas de la culpa. En México el grupo se disolvió porque fue solo durante el programa, se llamaba La culpa es de la Maliche, creo que se llamaba. Entonces nosotros nacemos en Comedy Central, la producción de ellos es la que conformó todo. El programa se acaba, nosotros grabamos 2 temporadas para Comedy Central y posterior a ello pues resultó que nosotros engranamos también, que eso trascendió en una amistad y en un deseo de seguir haciendo cosas juntos y de allí derivó Comediante, Los de la Culpa. Y pues hasta el sol de hoy ahí vamos, ahí nos mantenemos, ya 5 años después seguimos juntos. Qué bien. ¿Cuánto es el saldo de su cuenta de ahorros en este momento? En este momento, Sí. mire, como 300.000 pesos. Ok. Sí, pero Por lo que todo justamente maneja- lo vi ahorita porque mi esposa me dijo, ¿cómo estás de plata? Yo no sé, está dura la situación, muchachos. Ajá. Sí. ¿Quién factura más, usted como comediante o su mujer como manager? No, mi esposa como manager, obviamente. Yo digo que es el único manager de Colombia que gana el 90% de lo que le da. Sí. O sea, ella es muy inteligente, muy buena manager. La experiencia más frustrante que usted tenga en medio de un show. La más frustrante, bueno, es que ha habido muchos, pero tal vez la más frustrante fue una ocasión en la que absolutamente nada de lo que decía lograba empatizar con el público, porque era un público, ¿cómo lo digo yo?, de unas condiciones culturales muy distintas a las que yo provengo. Entonces era muy difícil lograr conectar de algún tema en común. Lo intentaba por acá, lo intentaba por allá, por allá, y hasta cuando por fin lo logramos resultó ser una cosa que no me esperaba y que derivó en uno de los shows más bizarros que he tenido en mi vida, porque me tocó improvisar con algo que encontré que por fin los conectaba. Sí. Y yo, ok, lástima el tema, pero sí, los conecté. De todos los premios que tiene, ¿cuál ha sido el que usted más le agradece a Dios? Esto va a sonar cursi, pero un premio que me dio mi familia al mejor papá del mundo. Ah, ¿en serio? Sí, una vez mis hijos y mi esposa me hicieron como un regalito Sí. que decía así. Ok, bien, qué bacano eso, porque muchas veces uno no ve esos regalos, esos detalles como significativos, ¿no? Sí, Sino, para mí sí significa mucho. Ok. Porque, presidente, nunca me he propuesto ser el mejor comediante, Sí. pero sí me he propuesto ser el mejor papá. El lugar donde le gustaría presentarse y no lo ha logrado. Buena pregunta. Sí, hay muchos sitios donde me encantaría presentarme y que no lo haya logrado. De pronto, no, pero es que ya soñando así. Sí, pues.
El poder de la palabra. Sí, eso decretémoslo. Por ejemplo... Porque el día que se presenta ya nos invita. Exacto, sí. Por ejemplo, en el Carnegie Hall de Nueva York. Ok. Sí, allá. Un sitio emblemático que... Sí, bueno, hay que decretarlo y hay que hacerlo. Ese momento de su vida que recuerda que lo hizo llorar. Tantos, es que yo muy chillón. No, es que, uy, no, sí, tiremos al aire y cogemos cualquiera. Porque, no, yo lloro mucho, yo lloro muy fácil. ¿Llora con cualquier cosa? Pues, O sea, pues no lloro. ¿qué lo hace llorar? No lloro viendo padres e hijos, pero... Ok. pero No, pues lo rechazaron de padres e hijos. Sí, eso o sea, sí. Ay, sí lloré cuando me rechazaron de padres e hijos. Pero no, yo lloro, lloro con películas que son muy sentimentales, o sea, con películas que a uno le llegan al corazón, lloro. Sí. Yo lloro en cine. Por ejemplo, ayer lloré en cine, ayer fue una lágrima sutil, viendo la película súper recomendada, no sé cuándo salga esto, si se emite para que no alcancen a verlo, pero la película Un Poeta, producción colombiana, muy bonita, muy buena, entonces en cine lloro mucho, me encanta que me hagan llorar en cine, que también he llorado en momentos de felicidad, cuando con Los de la Culpa nos presentamos en el Movistar Arena y tener ese escenario lleno, pues fue muy emotivo, entonces hubo muchas lágrimas de emoción, de felicidad, ese momento también lo recuerdo mucho, y no, es que tantos, recuerdo mucho. Es bien llorón, ¿no? Sí, mucho. Siempre lo han catalogado como el llorón. Sí, y no me... ¿No le da pesar? Y no me afecta. Perdón, no le da como, ay, qué pena. No, jamás me he arrepentido de ser llorón, jamás. Bueno. Y cuando me dicen, ay, el llorón, algo, no, pues qué insulto. O sea, Sí, no, me mataste. Me mataste. ¿A quién le gustaría hacerle un show de chistes en privado? Hijo de pucho. No, pero es que en privado no aguanta, porque es que hacer en privado es muy difícil. O sea, por ejemplo, si yo te siento ahí a hacerte un show, a ti solo, va a ser mucho más difícil que con una gran audiencia. Sí. Más bien te la cambio por a quién me gustaría tener enfrente en un show de humor. ¿Listo a quién? También son muchos. Supongamos que pudiera tener a mi ídolo, a mi gran ídolo en el arte, que es Christopher Nolan, el director de cine. Entonces, tal vez si él me viera ahí, tal vez si lograra hacerlo reír de una forma en la que brillara tanto, él diría, uy, lo quiero en una de mis películas. ¡Ay, qué bacano! Hoy volví a escuchar a una agrupación, gracias a usted, que hacía muchos años no escuchaba, los Backstreet Boys. Madre, los adoro. O sea, y recordé un afiche que tenía una prima en su habitación. Sí. ¿Por qué le gustan? A mí me empezó a gustar los Backstreet Boys porque yo tendría como 16 años cuando me empezó a gustar una peladita que era súper fanática de los Backstreet Boys. Entonces yo dije, bueno, para llegar a su corazón voy a llegar a través de ellos. Entonces dije, bueno, voy a aprenderme las canciones de ellos y todo para sorprenderla. Y para que cuando yo la visitaba a la casa, entonces ella ponía los discos de ellos y entonces, lo cantábamos juntos. Entonces ella se emocionaba y ven que vamos a ver el nuevo video de los Backstreet Boys. Ya vamos a verlo. Y en el proceso terminaron gustándome mucho más que ella porque empecé a conectarme con sus canciones de tanto oírlas. Entonces yo las escuchaba para aprendérmelas, para poder cantárselas a ella y entonces ahí en el proceso me terminaron gustando y hasta el sol de hoy, 32 años después, porque los Backstreet Boys, imagínate, tienen 32 años juntos, para mí en el proceso se fueron convirtiendo además como lo que son, un símbolo de amistad, porque son... ¿Todavía cantan? Todavía, claro, ahorita acabé de verlos en Las Vegas, están ahorita presentando una temporada espectacular en este escenario nuevo que se llama La Espera, que es una cosa alucinante. Fui a verlos y no, siguen siendo los Backstreet Boys. Entonces sí, me encanta. Me encanta su música, porque es música que tiene dos tipos de canciones, las melancólicas que me hacen llorar y las canciones que me emocionan cuando quiero estar feliz, cuando voy conduciendo y el tráfico está presente, su música me desestresa, entonces siempre son parte constante mía y lo que te digo, y son para mí un símbolo de amistad. Son la única boy band, entiéndase boy band como estos grupos, quintetos, cuartetos, vocales que se conforman, la gran mayoría se conforman por un productor externo que los arma y tienen como un periodo de vida útil, que es lo habitual, pero ellos son la única banda que se ha logrado mantener longeva por más de 3 décadas unidos. Entonces, y eso ha sido solamente por esa amistad a la que trascendió el grupo, y entonces eso para mí es demasiado bonito. ¿Arriba o abajo? Arriba depende. Porque, no me tires abajo, soy más perezoso, abajo.
¿Aromática o tinto? Café, tinto toda la vida. ¿Changua o caldo de papa? Uy, hijo de pucha, me voy por la changua. ¿La 93 o cuadrapicha? No, la cuarapicha tuvo su momento, ahorita soy más 93. Sí. Ah, ok, más gomelo. Weón. Ahora sí, ahora sí. Más gomelo, weón. Bueno. Pero no es culpa mía, lo que pasa es que mi esposa ya no iría a Cuadrapicha, entonces, Ok. o sea, yo anduve en Cuadrapicha antes de estar con ella, Sí. entonces ahora ya se nos volvió una princesa, entonces ahora sí ella no me aceptaría la ida, y entonces yo sí no voy a rumbear con ella, entonces ¿para qué voy? Ok, ¿Risaralda o Boyacá? Pues Aralda, ¿Por qué? pues Aralda es el eje cafetero. Ok. Sí, el cafetero. Para mí los paisajes, respetando Boyacá, que obviamente Ajá. Boyacá es espectacular, es el departamento con más municipios de Colombia, ¿sí sabían? Súper inteligente. Pero indudablemente para mí el eje cafetero tiene una magia. Yo amo demasiado la región del eje. ¿Sol o lluvia? Huepucha. No, sol. Ok. ¿En el agua o en la cama? En la cama. No, experimentalo en el agua. Es que no sé nadar. Y ahí el meollo. Bueno, el tema musical, ¿no se le ha dado nunca? De pronto decir como quiero ser como cantante, también cantar. No, pero yo conozco es como en una película, en una de las películas de Batman, Alfred le dice a Bruce Wayne, debe aprender a conocer sus límites, señor Wayne, y yo conozco mis límites. Okay. Entonces, no, me encanta, tal vez la parte musical es mi gran frustración, Sí. porque me habría encantado y me encantaría incorporar lo musical al humor. Y he trabajado mucho, por ejemplo, cuando estuve con el Manicomio de Vargasville, escribiendo parodias, o yo mismo he escrito y me he lanzado a cantar un par de canciones chistosas, pero siempre bajo esa justificación del humor. Ya una canción seria, me encantaría tener la aptitud vocal como para poder interpretar una canción. Por ejemplo, me encantaría poder musicalizar varios de mis poemas. Ese tema de los poemas se lo quería pasar a preguntar de pasadita porque escribió un libro de poemas. ¿Le nacieron del corazón, experiencias propias? ¿Cómo fue esto? Sí, básicamente el libro que yo publiqué son todos poemas previos a mis 20 años. Y yo creo que ese libro es sobre todo mi frustración sexual porque era virgen en ese momento. Entonces todo eso... ¿A los cuántos años perdió la virginidad? No, posterior a los 20, cuando te digo todo. Y es en serio. Entonces antes de los 20 solamente podía hacer dos cosas con la mano, escribir poemas y hacerme la paja. Entonces ¿Recuerda todavía con quién fue la primera vez? Sí, claro. ¿Sí lo recuerda? Sí, sí, claro. Buena memoria. Sí, buena sí, memoria. pues que esas cosas no se olvidan. Esas cosas no menos. Y además porque tiene sus particularidades la historia. Eso que le incomoda a Iván Marín como figura pública, que hagan de pronto un fan en la calle, ¿qué le incomoda a usted realmente? Yo soy muy, muy paciente con la gente, porque a veces sí hay momentos en los que incomodan, no, así que no. Sí. Pero soy muy paciente con ellos porque procuro entender su emoción. Entonces, tal vez que me incomode que interrumpan bien la foto, lo que sea, cuando estamos comiendo con mi familia, por ejemplo. Bien. Que estar comiendo y empleo uno con la hamburguesa en una foto. Esos momentos, una vez, por ejemplo, estábamos en Corferias, no recuerdo en qué, y entonces hizo que compramos lechona, creo, para almorzar. Sí. Y nos sentamos a comerla con mi esposo y mis hijos en un andencito, ¿cómo? Y se me acerca una señora con como 3 niños. Ay, Iván, que nos regalas una foto. Y entonces mi esposa les dice, pero por favor esperen que termine de almorzar y con el mayor de los gustos. Y yo, bueno. Y yo sigo comiendo y ellos todos mirándome así. Y yo así tan incómodo, y yo, venga, tomemos la foto más bien primero, porque era muy incómodo. Entonces sí. Hay momentos así en los que tal vez sí es un poquito incómodo, o también cuando yo voy entrando a un motel es un poco incómodo que me reconozcan. Yo, Iván, tomemos la foto acá. ¿Le incomoda que lo confundan con otras personas, con otros humoristas? No, a mí me causa mucha gracia, me causa muchísima gracia porque me pasa demasiado, demasiado. Entonces yo lo que hago es seguirles la corriente, o sea, cuando están equivocados, les juego a la misma, o sea, yo he firmado autógrafos con el nombre de otro cómico. ¿Ah, sí? Sí, porque me dicen, no, es que tú me encantas, Hassan. Yo, claro que sí, con el mayor de Hassan para Yamil. Entonces, no, nunca me ofendo, la verdad. ¿Ha tenido que firmar autógrafos en partes
No, extraños? sueño que lo hagan, por favor. Espero que la próxima vez que me presente en Boyacá, uno de mis sueños de rockstar es que me pidan firmar unas tetas, pero no, eso aún no ha pasado. Aquí, no, aquí ninguna tiene. Aquí no tiene, entonces aquí no se puede. Sí. Sí. Iván, gracias por permitirnos estar hoy aquí con usted, por permitirse un espacio con nosotros para hablar, por supuesto, de esa vida y de esas muchas cosas que la gente no conoce de Iván. No, a ustedes muchísimas gracias. Estuvo muy entretenida la charla, muy amena. Voy a ser sincero, le dije a mi esposa, ay, pues va a ser de esas en las que respondo con piloto automático. Y no, vea, sí me sorprendieron con preguntas. Entonces, no, estuvo muy chévere. Espero que esto lo vean demasiado y los nominen a un premio Emmy por esta entrevista. Ojalá. Iván, muchas gracias por estar en Imprudentes. Muchas gracias, sí. Señoras y señores, con ustedes este gran caballero humorista. Vayan a seguirlo en las redes sociales. Por supuesto, no se vayan a perder la repetición de este capítulo. Y recuerden que el próximo capítulo vamos a tener otro nuevo gran artista aquí en esto que es Imprudente. ¡Chao, chao!